Sean bienvenidos aquellos amantes del oculto y lo paranormal. Esto es Crónicas del Horror. Este podcast puede tener contenido que puede ser perturbador para personas sensibles, por lo que se recomienda discreción. Por favor, tengan en cuenta que las opiniones expresadas en este episodio son mías y no involucra a otras personas, creencias o instituciones. Hola, mi nombre es Dulce y les doy la bienvenida a este episodio de Crónicas del Horror. El día de hoy hablaremos de dos de los casos más perturbadores y escalofriantes de la historia. Dos casos cuyas víctimas, en su mayoría se desconocen sus nombres, pero es importante hablar de ello, contar lo que pasó y que no sean olvidados. Dos mujeres, diferentes países, pero una misma crueldad en contra de los seres más inocentes. Hablaremos de la ogresa de la Roma y la vampira de Barcelona. Antes de iniciar con este episodio, te invitamos a que nos des seguir y nos regales una reseña o comentario para que este proyecto pueda llegar a más personas. Suban el volumen, apaguen las luces y comencemos. En la década de 1890 nace Felicitas Sánchez Aguillón en Cerro Azul, Veracruz. Según testimonios de los lugareños, Felicitas no era una niña agraciada. De hecho, era bastante peculiar. Había algo raro en ella, motivo por el cual su madre la rechazó desde su nacimiento. Se habla de que tuvieron una relación tormentosa, posible maltrato en su contra, pero lo cierto es que desde pequeña, Felicitas disfrutaba torturar animales, gatos y perros callejeros, a los cuales envenenaba solo por diversión. Estudió enfermería, lo cual le dio acceso a conocimientos que después utilizaría para cometer sus atroces crímenes. Durante su vida como estudiante o al principio de su vida profesional no destaca nada fuera de lo normal. Poco tiempo después de concluir sus estudios, Felicitas contrajo matrimonio con Carlos Conde, a quien conocía de su tierra natal, y con quien engendraría a sus primeras hijas. Se cree que después tendría otra hija con una persona diferente. Las niñas, las cuales eran gemelas, nacieron sanas y sin ninguna complicación. Sin embargo, la precaria situación económica en la que se encontraban orilló a la pareja a tomar una decisión. Fue Felicitas quien, después de convencer a su marido, vendió a las niñas. Carlos, consumido por la culpa, exigió saber quién había comprado las niñas para recuperarlas, pero Felicitas se negó a decirle. Este acto generó una brecha en el matrimonio y al poco tiempo la pareja se separó. Es justo en este punto donde Felicitas descubrió una oportunidad de negocio. Se convertiría en intermediaria en la venta de niños, enfocándose en mujeres que no podían mantenerlos o no los querían y en aquellas que no podían tenerlos. Ofreció además el servicio de partera. Su negocio rindió frutos y fue así como reunió el dinero suficiente y en 1910 se mudaría a la Ciudad de México. Rentó una habitación del departamento 3 del edificio 9 de la calle Salamanca, en la colonia Roma. La señora que le rentó la habitación pasaba todo el día trabajando y solo llegaba en la noche para dormir. Puso como condición el que no le diera problemas y pagara la renta a tiempo, a lo cual Felicitas accedió de inmediato. El trato era perfecto para ella. Durante el día tendría el departamento prácticamente solo para ella, por lo cual Felicitas tendría la oportunidad de continuar con su negocio de venta de niños en esta gran ciudad. Podría ofrecer sus servicios como partera y no solo eso. Al poco tiempo, expandiría su oferta, ofreciendo abortos a mujeres que no querían tener a sus bebés, por el motivo que fuera, principalmente aquellas que no se encontraban casadas. El negocio fue en aumento. Felicitas ahora no solo atendía a mujeres afligidas, que apuradamente juntaban para pagar sus servicios, sino que el rumor pasó de boca en boca, y así fueron llegando a solicitar sus servicios mujeres de la alta sociedad. Tanta fue la demanda, que llegó a abrir una tienda en la calle Guadalajara, muy cerca de donde vivía, a la cual llamó La Quebrada. Pero la situación escaló. Lo que había iniciado como una venta de niños, en las cuales algunas mujeres no podían mantenerlos y colocarlos en aparentemente buenos hogares, al asesinato. Felicitas realizaba abortos sin importar qué tan avanzado estuviera el embarazo, sabiendo el riesgo y sin ninguna consideración a la formación del feto. Tiraba los restos de los no natos por la cañería o a la basura si ya eran más grandes. Y aquí es importante
no pasar por alto el hecho de que vendían niños. Cuando las mujeres que no podían costear mantener a sus hijos y les faltaba poco para dar a luz, Felicitas las convencía de vender a sus bebés a otras mujeres que les pudieran dar una mejor vida. Parecía una buena solución, pero no perdamos de vista que estaba vendiendo a los niños. No era un proceso de adopción legal, no se aseguraba que el comprador fuera una buena persona. Si tenía dinero, la cantidad correcta, Felicitas le entregaba al bebé. En 2 ocasiones fue detenida al intentar vender a 2 bebés, quedando en libertad tras pagar una simple fianza. Sin embargo, no siempre podía vender a los bebés, por lo que se quedaba con ellos por un breve tiempo. Y digo breve, porque en este punto, Felicitas retomó su retorcida actividad de niña, cuando disfrutaba de maltratar y quitarle la vida a animales callejeros. Lo que a continuación compartiré es bastante fuerte, por lo que se recomienda discreción. Los infantes que no lograba vender tendrían un destino similar a estos pobres animalitos. Felicitas disfrutaba de la tortura y su crueldad fue en aumento ya de adulta, pues llegó a estrangular, envenenar, cortar, quemar y desmembrar a los infantes. Los dejaba sin comer o los forzaba a comer alimentos para adultos, mientras observaba entretenida cómo los pequeños se ahogaban. Se cree que las víctimas llegaron a ser cerca de 100 niños. Los restos los metía en bolsas que tiraba a la basura o los vaciaba al caño. El 8 de abril de 1941, la policía llegó a investigar el macabro hallazgo de la cañería de la tienda de abarrotes de Don Francisco, tienda que se ubicaba en el mismo edificio donde vivía Felicitas. Lo que Don Francisco y el plomero, al que tuvo que contratar esa mañana para destapar las cañerías, no daban crédito a lo que veían. Envuelto en gasas, algodón ensangrentado y otros desperdicios, se encontraba el cráneo de un niño. Los vecinos rápidamente informaron haberse quejado por años del problema de tuberías tapadas constantemente. Declararon que Felicitas siempre les pareció una mujer muy extraña, que recibía constantes visitas de mujeres encopetadas y que a veces salía un humo negro del departamento, que dispersaba un olor nauseabundo. La señora del departamento 3, ese día en particular, se encontraba en casa y, por supuesto, no sabía nada de la actividad ilegal de su inquilina. Así que cuando la policía se presentó llamando a la puerta, los dejó pasar. En la recámara de Felicitas encontraron un altar con velas, agujas, un cráneo humano, ropa de bebé, así como una gran cantidad de fotografías de niños. En esa época las fotografías no eran nada económicas ni fáciles de conseguir. Sin embargo, Felicitas invirtió una gran cantidad de dinero en ellas. Eran parte de sus trofeos. Después de su visita al departamento, continuaron con la tienda La Quebrada, en donde encontraron más pruebas en contra de la mujer. Felicitas, al enterarse de la investigación, intentó escapar con su amante. El primer arresto fue el de Salvador Martínez Nieves, plomero, quien la ayudó a destapar constantemente las cañerías atascadas, con restos tanto de fetos como de niños. Felicitas le pagaba muy bien, no solo por el trabajo de plomería, sino por guardar silencio de lo que veía o retiraba de dichas cañerías. Su arresto se llevó a cabo el 11 de abril de 1941. Ese mismo día, pero durante la noche, dieron con Felicitas y su amante Beto Covarrubias, a quienes atraparon en la colonia Buenos Aires, mientras intentaban escapar con rumbo a Veracruz. Las declaraciones otorgadas por Felicitas fueron tan crudas y frías, sin rastro de remordimiento alguno, que helaron la sangre de las autoridades que la escucharon. Pero no solo eso, la población no daba crédito a lo que leyeron en los periódicos que publicaron dichas declaraciones. Efectivamente, atendí a muchas mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes, y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al excusado. En otra de sus declaraciones dijo lo siguiente: una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto,
Aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal. En lugar de ojos tenía unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Durante su reclusión, Felicitas permaneció en aislamiento, pues representaba un peligro para el resto de las internas. No se sabe de quién fue la idea, pero se dice que le advirtieron al juez que llevaba su caso que revelaría los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar, con la intención de negociar su condena. El 26 de abril de 1941, Felicitas fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ningún cargo era considerado grave por la ley. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez determinó una fianza de 600 pesos para dejarla en libertad. En junio, fue puesta en libertad al perderse las pruebas en su contra. Sin embargo, su malograda libertad no le duraría mucho, pues el rechazo social o su mismo desequilibrio mental hicieron que el 16 de junio de 1941, Felicitas se quitara la vida con una sobredosis de un medicamento. Y ahora, hablemos de la vampira de Barcelona. Enriqueta Martí Ripollès nace el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. De su infancia no pudimos encontrar nada o de su familia, sus padres, pero se dice que desde muy joven se mudaría a la ciudad de Barcelona, donde trabajaría como niñera, pero al poco tiempo comenzaría a ejercer la profesión de prostituta. En 1895 se casó con un pintor llamado Juan Pujaló, con quien tendría un matrimonio bastante complicado. Peleas, reconciliaciones, separaciones, en fin. Según el mismo Pujaló declararía, el matrimonio fracasó por las infidelidades de Enriqueta, su extraño carácter, tan impredecible, falso, pues aún estando casados, continuó prostituyéndose. La pareja finalmente se separa y afortunadamente no tuvieron hijos. Enriqueta tenía una doble vida. De día mendigaba casa por casa pidiendo caridad. Visitaba parroquias y conventos con un atuendo harapiento para causar lástima. Pero durante las noches se transformaba por completo. De la mujer humilde no quedaba rastro. Se vestía con ropa lujosa, usaba sombreros, así como pelucas, y paseaba por el Teatro del Liceo, el Casino de la Arrabasada y otros lugares populares de la clase alta, donde se dice que ofrecía sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909 es detenida en su departamento en la calle Minerva de Barcelona con el cargo de regentar un burdel en donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Sin embargo, en el momento de su detención fue arrestado también un joven de una familia influyente. No solo esto ayudaría a su liberación, sino los contactos que tenía en altas esferas de la sociedad española. Clientes frecuentes que contrataban su servicio de proxeneta infantil. Si Enriqueta hablaba, toda la sociedad se escandalizaría, por lo que nunca tuvo juicio por estos cargos. El proceso simplemente se perdió en el olvido burocrático. Aquí debemos señalar que Enriqueta no tenía realmente necesidad de mendigar, pues además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera, ofreciendo ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas, pociones, especialmente para curar la tuberculosis, la cual era el azote de esos tiempos, así como otras enfermedades que la medicina tradicional no podía curar. Las personas de la clase alta pagaban grandes fortunas por estos remedios, los cuales, según se comentaría después, eran fabricados con restos humanos, los restos de los niños que explotó, que secuestró, para después prostituir y al no servirle más, utilizarlos en sus remedios, aprovechando todo de ellos hasta el último momento. La grasa, sangre, cabello, los huesos, que volvía polvo, por lo que no tuvo problema para desaparecer los cuerpos de sus víctimas. El 10 de febrero de 1912, Enriqueta cometería finalmente un grave error
al secuestrar a Teresita Guitart Congost, pues durante 2 semanas Barcelona estuvo de cabeza buscando a la niña, causando indignación popular, ya que se habían denunciado secuestros previos de infantes, pero la policía no dio la importancia que ameritaba, mostrándose bastante pasiva al respecto. Claudia Elías, vecina de Enriqueta, sería quien pondría a la policía al tanto sobre la niña, pues el 17 de febrero vio a una niña con la cabeza rapada mirando por la ventana. La señora Claudia nunca había visto a esa niña en el lugar. Había otra niña con ella, con la cual estaba jugando, y cuando Claudia le preguntó a Enriqueta si la niña era su hija, ésta cerraría la ventana sin decir palabra alguna. La señora Elías tenía una extraña sensación por la actitud de Enriqueta. Le comentó a otro vecino de la misma calle sobre lo sucedido y su sospecha de que la niña era nada más y nada menos que Teresita, que su vecina llevaba una vida algo extraña. El vecino, tomando en cuenta las sospechas de Claudia como veraces, comparte esta información con el agente municipal José Asens, quien a su vez le informa a su jefe de la brigada Ribot. El 27 de febrero, con el pretexto de una supuesta denuncia por tener gallinas en el departamento, el brigada Ribot y 2 agentes más llegan al lugar, encontrando a Enriqueta en el patio, y le piden que por favor les muestre su vivienda. Esta al parecer se mostró sorprendida, pero no se resistió. Suponemos que para no levantar más sospechas. Sin embargo, cuando los policías entran en el departamento, encuentran a las 2 niñas en el piso. Una de ellas efectivamente era Teresita Guitart Congost, y la otra niña aseguraba ser Angelita, hija de Enriqueta, lo cual sería puesto en duda más tarde. Los testimonios de ambas niñas fueron escalofriantes. Teresita declararía que se alejó de su mamá un momento, y que en eso Enriqueta se la llevó de la mano, diciéndole que le daría dulces. La niña se puso intranquila viendo que se alejaban más y más del lugar donde había ido con su mamá, y le pidió a Enriqueta que la llevara de regreso, pero ésta le cubrió la cabeza con un trapo negro, y agarrándola con mucha fuerza, se la llevó a su departamento. Llegando a la casa, le cortó el cabello y le dijo que de ahora en adelante se llamaría Felicidad, que ya no tenía padres, que ella era su madrastra y así debía llamarla cuando salieran a la calle. La niña también dijo que solo le daba de comer papas y pan duro, que no le pegó, pero que sí la pellizcaba fuertemente, que le había prohibido asomarse o salir a las ventanas o balcones. Enriqueta dejaba a ambas niñas solas, y que un día se aventuraron y entraron a uno de los cuartos que Enriqueta les había prohibido, y ahí encontraron un saco con ropa lleno de sangre y un cuchillo también con sangre. Después de su declaración, Teresita fue devuelta a sus padres. Lo que declaró Angelita fue aún más espeluznante, pues dijo que antes de que llegara Teresita a la casa, otro niño como de 5 años vivía ahí con ellas. El niño se llamaba Pepito, y que una noche vio cómo Enriqueta le quitaba la vida en la mesa de la cocina, que la mujer no se dio cuenta, pero la niña al ver lo que hacía, corrió asustada a esconderse bajo las sábanas y se hizo la dormida. No sabía sus apellidos, decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca lo había conocido. Enriqueta declararía que la niña era su hija. Sin embargo, hubo varias incongruencias en sus declaraciones y un examen médico que se hizo después comprobaría que Enriqueta nunca había dado a luz. Juan Pujaló, ex marido de Enriqueta, acudiría a declarar por voluntad propia y dijo que hacía 5 años que ya no vivía con ella, que nunca tuvieron hijos y que no sabía de dónde había salido Angelita. También argumentó que en el pasado Enriqueta había fingido un embarazo, así como un parto. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada, María Pujaló, en un parto, le mintió, haciéndole creer que su bebé había fallecido al nacer, para poder quedarse con la pequeña. Dichas declaraciones darían lugar a una segunda inspección del departamento, en donde encontrarían terribles hallazgos. En la primera instancia se encontró el saco de ropa de niños, manchada de sangre, y el cuchillo, tal como había declarado Teresita. Se encontró
un segundo saco con ropa sucia y en el fondo de este huesos humanos de pequeñas dimensiones, es decir, huesos de niños, los cuales tenían marcas de haber sido expuestos al fuego. De las habitaciones en las cuales se les prohibió entrar a las niñas, una era un salón decorado de forma elegante, lo cual contrastaba con la austeridad del resto del departamento. En este salón encontraron un armario con ropa muy bonita y fina, tanto de niña como de niño, el cual evidentemente usaba para prostituir a los niños. En otra habitación, la cual estaba con llave, hicieron el macabro hallazgo, el verdadero horror y de lo que era capaz Enriqueta Martí. En el cuarto había 50 jarras aproximadamente, botes, palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos, esqueletos de manos, polvo de hueso, botes con las pócimas pomadas y ungüentos ya listos para su venta. Cuando Enriqueta fue interrogada respecto a Pepito, el niño que Angelita había declarado vivía ahí antes de la llegada de Teresita, la mujer solo contestó que ya no estaba con ella, que lo había llevado a vivir al campo porque estaba enfermo. Según Enriqueta, el niño había llegado con ella porque su familia se lo confió y le pidieron que se hiciera cargo de él. Repetía la misma historia, la cual le había dicho a Claudia, su vecina, cuando ésta le preguntó por el niño en su momento. La declaración de Angelita, así como las pruebas encontradas en el saco de ropa, el cuchillo y algunos restos de grasa fresca, sangre y huesos, tiraron por completo la mentira de Enriqueta, pues estos eran los restos del niño. Y al cuestionarle sobre la familia que le confió al niño, no pudo justificar ni dar datos sobre esta, por lo que se llegó a la conclusión de que Pepito también había sido secuestrado. Le preguntaron sobre los huesos y restos humanos utilizados en cremas, pociones, cataplasmas, pomadas y las botellas de sangre. Esta contestó que estudiaba anatomía humana, pero cuando le dijeron que los forenses habían declarado que los huesos fueron quemados o cocidos, la curandera terminó confesando que la principal materia de sus preparados eran los niños. En un momento de debilidad, sugirió que investigaran las viviendas de las calles Picalques, Juegos Florales, Talleres y su casa de Sant Feliu de Llobregat. La mujer se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. Sin embargo, a pesar de su momento de debilidad, no soltó un solo nombre de sus clientes. Siguiendo la declaración, se inspeccionaron los lugares. En la propiedad de Talleres y Picalques y Juegos Florales encontraron restos humanos en paredes falsas y en los techos. La calavera de un niño de 3 años, huesos de niños de 3, 6 y 8 años, prendas de ropa. Enriqueta tenía la costumbre de secuestrar niños de familias muy pobres, pues no tendrían los recursos para buscar al niño desaparecido. En la vivienda de Sant Feliu encontraron restos en jarrones, botes y libros de remedios. En la propiedad de Poniente encontraron un libro muy antiguo con tapas de pergamino, en donde había recetas y pociones escritas con una caligrafía elegante, cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y una lista con nombres de familias y personalidades importantes de Barcelona. La lista fue muy polémica, ya que se creyó que la lista eran los clientes de Enriqueta. La policía intentó que esta no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, banqueros, entre otros. La gente quería que pagaran por los crímenes de pederastía o compra de restos humanos. Sin embargo, la policía, temiendo un motín popular, divulgaron la información de que la lista de nombres eran las personas a quien Enriqueta mendigaba y que dichas familias habían sido estafadas por la asesina. Enriqueta fue encarcelada en espera de juicio en la prisión Reina Amalia de Barcelona, donde intentó quitarse la vida con un cuchillo de madera, lo que hizo que la indignación popular aumentara. La gente quería verla enjuiciada y declarada culpable para ser sometida al garrote vil, que revelara los nombres de sus clientes. Las autoridades, para calmar los ánimos, dijeron que habían tomado los medios necesarios
para que nunca estuviera sola y pudiera llegar al juicio. Sin embargo, Enriqueta no llegaría a juicio por sus crímenes. En la madrugada del 12 de mayo de 1913, fallece, al parecer de una larga enfermedad. Se especuló cáncer de útero, pero la versión popular es que sus compañeras de prisión la lincharon en uno de los patios del penal. Su fallecimiento no daría lugar a que se supiese toda la verdad y los secretos que la mujer aún escondía. Sinceramente, en el caso de Felicitas, el sistema le falló a todos esos niños que sufrieron en manos de esta horrenda mujer, la trituradora de angelitos, como algunos la apodaban. Su brutalidad y crueldad, su falta de remordimiento, la convierten en un verdadero monstruo, una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia de México. Su final fue el final de los cobardes. En el caso de Enriqueta, su muerte ya fuera por la versión del linchamiento o la muerte por cáncer uterino, fueron un regalo para ella. Ambas mujeres hicieron lo impensable, y en ambos casos, la burocracia, la influencia, tuvieron un papel muy importante en el hecho de que ninguna de las dos pagaran por completo por sus crímenes, los cuales fueron atroces. Déjenme un comentario con su opinión al respecto. ¿Creen que al final recibieron su merecido? No olviden darnos seguir en diversas plataformas y regalarnos una reseña. Esto nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y con esto concluimos la crónica del episodio de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que si empiezan a indagar en lo paranormal, la oscuridad los atrapará. Hasta el próximo episodio.